Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a estos jueves de estudio bíblico en donde estamos adentrándonos en la palabra de Dios, estamos adentrándonos en lo que dice y lo que dejó escrito nuestro Señor en su palabra para que nosotros fuéramos edificados total y absolutamente en lo que Él desea. Damos gracias a Dios porque no nos dejó solos, damos gracias a Dios porque no nos dejó sin una orientación, sino está siempre dirigiéndonos a través de su palabra, a través de cada uno de los libros, de cada uno de los consejos que vienen en cada uno de esos libros que dejó para que usted y yo podamos ser edificados en su perfecta voluntad. Damos gracias a Dios. Los jueves estamos llevando un estudio bíblico de Panorama del Nuevo Testamento. Esta es ya Panorama del Nuevo Testamento 2. Y donde estamos viendo un bosquejo general de cada uno de los libros para conocer qué es lo que viene, qué es lo que aparece en cada uno de los libros, qué temas aborda cada uno de estos libros, para que usted y yo seamos instruidos y edificados y que tomemos los principios que Dios nos pone en cada uno de ellos. Acuérdense que la Biblia sí tiene conceptos, tiene palabras, tiene frases, tiene enseñanzas, pero son principios que usted y yo debemos de atesorar, siempre buscar ese propósito de cada instrucción que Dios nos da. Así es de que muy buenas tardes, qué bueno que usted está acá. Y hoy vamos a ver en Panorama del Nuevo Testamento 2, ya esta clase número 10, donde estamos estudiando cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver el libro de Filemón. El libro de Filemón solamente tiene un capítulo, de hecho lo vamos a leer completo. No se toman más de 4 minutos para leer completamente el libro de Filemón. Se dice que fue escrito entre el año 60 y 62 después de Cristo. ¿Y qué es lo que aborda el libro de Filemón? Una carta directamente enviada, por eso se llama Filemón, porque Tito fue enviada a Tito directamente en un consejo pastoral muy íntimo, por llamarle así, y también ahora a Filemón, consejos pastorales, consejos directos para que los aplique y los viva. Ahora bien, como lo hemos hecho ya en 2 ocasiones, quiere decir que si ese consejo fue para Filemón, ¿no aplica para nosotros? Definitivamente sí, porque son, como le digo, principios, valores, consejos de Dios que aplican por todas las eternidades, por todas las generaciones y para todo tipo de persona. Cada uno en el diferente rol de vida que está desempeñando, ahí aplican esos principios y esos valores. Vamos entonces a iniciar comentando, como ya dije, que tiene un solo capítulo, 25 versículos, si mal no recuerdo. Fue escrito en el año 60 al 62 aproximadamente después de Cristo. Y el apóstol Pablo, que fue el amanuense, el escritor, el autor, como siempre decimos, es Dios a través de su Espíritu Santo, que usó a los hombres de Dios para dejar escrita su voluntad. Y él escribió esta carta, el apóstol Pablo, desde Roma, como le menciono, alrededor del año 60 después de Cristo, cuando se encontraba en arresto domiciliario a causa del Evangelio, a causa de la predicación de la palabra de Dios. En este libro toma, vamos a decir, particular atención un personaje llamado Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón, precisamente a quien va dirigida esta carta. Onésimo era un esclavo, Filemón era un hombre rico, era un hacendado y era miembro de la iglesia en Colosas. Onésimo había huido de Filemón y se había dirigido a Roma, donde se encontró con Pablo, que al parecer fue quien le llevó a los pies de Cristo. Si leemos cuidadosamente el libro de Filemón, nos daremos cuenta que Pablo lo convenció de que huir de sus problemas, no lo resolvería. Ahí encontramos un principio para usted y para mí.
y en esa administración lo persuadió a regresar a su amo. Pablo escribió esta carta a Filemón precisamente con ese propósito, para pedirle que se reconciliara con su esclavo fugitivo hasta ese momento. Se dice que Filemón fue un hacendado griego residente en Colosas. Se convirtió también bajo la predicación del ministerio de Pablo, de la palabra de Dios, ejerciendo ese ministerio el apóstol Pablo. Y la iglesia de Colosas, fíjese, la iglesia de Colosas se reunía en su casa. ¡Qué privilegio! De repente que nuestra casa se abra para una reunión con propósito 100% de edificación en el área de nuestro espíritu como iglesia. Entonces, ahí se estaba reuniendo la iglesia, o parte de la iglesia en Colosas, se reunía en casa de Filemón. Y Onésimo, como le menciono, era uno de sus esclavos, de los esclavos que tenía Filemón. Ahora, no critiquemos esa área porque era el contexto de aquella época, ¿sí? Pero vamos también a repetir, o vamos a considerar un principio también elemental con respecto a ello. La esclavitud no se abolió más que por allá en el año, alrededor del año 1500, y tardó en muchos lugares en abolirse, ¿no? Se negaba a la sociedad que tenía el control, obviamente, los que tenían esclavos, los que comercializaban con ellos, que era su negocio, pues se negaban a dejar este tipo de prácticas que en su contexto social de hace más de 1500 años, pues era una realidad. Todavía en Estados Unidos, en los años 1950-1930, pues mucha gente se resistía a tratar de la misma forma a ciertas personas y a hacer diferencia con otras personas. Se dice pues que Filemón también fue hacendado griego residente en Colosas, se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Ahí se reunía la iglesia, abrió su casa para que se predicara la palabra de Dios. Y eso era algo muy común en aquellos tiempos. La iglesia primitiva con frecuencia solía reunirse en diferentes hogares. De una forma, vamos a decir, hasta cierto punto, pues a escondidas, clandestina, por cuestión de la persecución. Precisamente, ¿por qué lo hacían? Debido a la persecución esporádica y también pues el gran costo que significaba construir un lugar donde reunirse libremente. En esta epístola o carta, eso es lo que significa epístola, carta, enviada por Pablo a Filemón desde la cárcel, resaltan las siguientes características de uno que sirve al Señor. Si nosotros ponemos atención en la carta a Filemón, vamos a encontrar estas características, estos principios, estas pues formas de pensar, principios que debemos tener nosotros como cristianos. Número 1, vemos y encontramos un carácter misericordioso y perdonador, en este caso haciéndolo efectivo y haciendo la realidad el apóstol Pablo para con Onésimo. Así, igual que Cristo también en ese carácter misericordioso, perdonador, paciente, dio su vida por cada uno de nosotros, aún siendo pecadores. Entonces, eso es lo que vemos. También vemos, número 2, que en esta carta se ofrece un claro ejemplo de la petición de un hombre cristiano hacia otro, en este caso el apóstol Pablo a Filemón. Número 3, se demuestra también que todo cristiano, y lo vemos en el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Señor Jesucristo y enseñado por el Señor Jesucristo cuando le reveló su voluntad espiritualmente, porque acuérdense que tuvo un encuentro con Jesucristo, pero ya después de resucitado, después de que ascendió. También se demuestra pues en esta carta un interés profundo por las necesidades de otros y un deseo de destacar las cualidades de los demás también. Un deseo de destacar las cualidades de los demás. Y también, entre otras cosas, podemos ver, número 5, se conoce que detrás de cada virtud humana, y esto es muy importante siempre tenerlo presente, que detrás de cada virtud humana está Dios como el dador de esas virtudes, ¿sí? Nunca nosotros debemos de decir que nosotros por nuestras habilidades, por nuestro conocimiento, por lo que somos o lo que podemos hacer. No, siempre
una persona que sigue a Cristo, que seguimos a Cristo, los cristianos, pues, los creyentes en Dios verdaderamente, siempre le damos la honra y la gloria a Dios en todo, por cualquier situación que sea tan sencilla, tan elemental, gloria a Dios, reconocimiento a Dios, porque si usted y yo podemos estar ahora aquí presentes es por obra y gracia de Dios. El tema principal de Filemón también es que esta carta del apóstol Pablo a Filemón considera el poder, fíjese, el poder que tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la solución de los problemas sociales. En este caso, entre individuos también, y entre sociedades, y entre razas, entre naciones también. El valor de esta carta radica en el cuadro que presenta el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que presenta? Bueno, presenta muy claro la vida cristiana práctica, haciendo un llamado tanto a los cristianos de aquel tiempo como a los cristianos de generaciones venideras a la aplicación de los principios de la doctrina cristiana, a la aplicación de los principios de la doctrina cristiana como la única forma correcta, infalible para resolver cualquier problemática social entre cristianos y también entre un cristiano y un no cristiano, y también ante los tribunales. Esa es la realidad. Todo está considerado en la palabra de Dios. Y precisamente este fue un asunto que Pablo ya había tratado con anterioridad. Si ustedes se acuerdan también de situaciones que estaban acontecieron en la iglesia de Corinto. Pero en este caso, la carta a Filemón gira alrededor de un conflicto que había entre Onésimo y Filemón. Filemón era un hacendado y Onésimo era su esclavo, lo cual implica, y debemos de rescatar, una enseñanza para toda la iglesia, una enseñanza total y absolutamente para usted y para mí. Ahora, al igual, ¿qué es lo que narra el libro de Filemón? Al igual que muchos miles de esclavos prófugos, Onésimo en este caso llegó a Roma. ¿Qué es lo que buscaba Onésimo? Pues buscaba perderse entre la enorme población de esclavos de la capital del Imperio Romano para pasar desapercibido. La esclavitud estaba esparcida en todo el Imperio Romano de acuerdo a algunas estimaciones. Había alrededor, se dice, de 6 millones de esclavos, constituyendo así más de un tercio de la población romana, más de un tercio. En el tiempo de Pablo, los esclavos podían ser, fíjese, doctores, músicos, maestros, artistas, bibliotecarios o contadores, es decir, que casi todos los trabajos estaban ocupados por esclavos, eran capacitados y eran pues puestos ahí para que desempeñara esa función, obviamente pues sin ninguna paga. Eran esclavos, solamente pues les daban un lugar donde vivir, donde protegerse de las inclemencias del tiempo y alimento, algunos más, algunos menos. Había toda clase de amos, ¿no? Al igual que hoy hay toda clase de patrones. Algunos esclavos disfrutaban de un servicio muy favorable, ¿sí? Y lucrativo bajo sus amos, y estaban en mejor situación que la de muchos hombres libres, inclusive, debido a que tenían su provisión y su sustento diario asegurado. Muchos hombres libres luchaban y estaban en necesidades debido a la extrema pobreza en la que vivían, y muchas veces en esa situación, pues aquellos que eran esclavos, cuando menos no les faltaba nada. Sin embargo, escúcheme lo que le voy a decir, legalmente, o sea, esto lo protegía la ley, legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas. Ahí es donde estaba lo incorrecto, ¿no? Los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas. Por lo tanto, podían ser comprados, podían ser vendidos, podían ser heredados, podían ser intercambiados y tomados también para pagar las deudas de sus amos. Y si al amo de repente se le ocurría aniquilar a uno, lo podía hacer. Onésimo, pues,
conoció a Pablo en Roma, en estas circunstancias que estamos narrando. Y por medio de la predicación y el amor y la consideración del apóstol Pablo, pues Onésimo se convirtió al cristianismo. Su fe genuina fue verdadera, su fe fue genuina. Y el apóstol Pablo lo llegó a amar aún a pesar de ser un esclavo prófugo. Y encontró Onésimo, o Pablo encontró en Onésimo a un creyente sincero, a quien además, porque así lo dice la carta en su narración, lo consideró como un amigo fiel y un servidor de mucho valor durante el tiempo de su encarcelamiento. Ahora, Onésimo, al robar a su amo, porque le robó y huir de su amo, Filemón, había violentado pues tanto la ley de Roma como defraudado también a su amo. Y el apóstol Pablo sabía que debería enfrentar esos asuntos, y es lo que le estaba ministrando. Debes de enfrentarlo, no debemos huir. Le decía, no debes huir de la responsabilidad. Si hiciste algo, tienes que pues resarcir, tienes que actuar correctamente y solucionar las cosas, pero de ninguna manera huir de ellas. Tenemos que ser responsables. Por eso es importante que usted y yo nos conduzcamos bajo los principios de Dios, porque cada vez que pudiéramos violentar un principio de Dios, nos vamos a meter en problemas, y los problemas pues nos van a robar la paz, y si se nos acaba la paz, pues no vamos a vivir como creyentes, como cristianos. Y el Señor desea lo mejor para usted y para mí. Precisamente es de lo que nos quiere liberar muchas veces. O sea, también, además de lo más principal que darnos la salvación. Entonces Onésimo había violado estas reglas, tanto las leyes como las de los esclavos. Y el apóstol Pablo dijo que debía enfrentar esos asuntos, por lo cual, si seguimos leyendo la carta, en un momento más adelante la vamos a leer, si ponemos atención, decidió enviarlo de regreso junto con Tíquico a Colosas. Pero en esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los colosenses, lleva también, porque llevó acuérdense que también antes había enviado una carta a la iglesia de los colosenses, también llevaba esta carta dirigida a Filemón, a quien alentaba. Fíjese bien, en esta carta, si nosotros observamos, alentaba a que Filemón pudiera perdonar a Onésimo y darle una oportunidad, y enviado por parte del apóstol Pablo, darle una bienvenida de regreso, recibiéndolo otra vez al servicio, pero ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Aunque Onésimo se había arrepentido de sus pecados y agravios hechos en su vida pasada, Pablo le hizo un llamado a la restitución. Eso es muy importante, resarcir. Esto es, si robó algo, tenía que devolverlo, la cual debía hacerse solo a través de su regreso como siervo, sometiéndose una vez más a su amo. El deber de cumplir con la restitución le implicaba a Onésimo regresar con su amo, fíjese bien, y exponerse a la pena o castigo que se les imponía a los esclavos que huían, la cual generalmente era la crucifixión. Esa era la realidad en aquellos tiempos. Pero, como le digo, bueno, le voy a hacer una analogía. La gente que huye voluntariamente, esto es, que se aparta de Dios y no quiere con nada de Dios, pues merece la muerte, merece el castigo. ¿Por qué? Porque se decide voluntariamente, como le digo, apartarse, salirse fuera de la cobertura del Señor, y fuera de la cobertura del Señor, como dicen por ahí, pues les va a ir como en feria, les va a ir mal. Porque se vive en el desorden, en las cuestiones desobligadas, en el afán aferrado por cosas que se quieren obtener a costa de lo que sea, comprometen su vida, comprometen su integridad, comprometen su familia, etcétera, etcétera. Y obviamente pues la problemática va a estar ahí siempre. Lo mismo pues que acá
lo que estamos viendo en la carta a Filemón, de lo que padecía o cómo debía de ser tratado un esclavo que regresaba o que capturaban y regresaba a otra vez a la hacienda con su amo. Generalmente, aparte del castigo fuerte, pues generalmente era la crucifixión. Pero el apóstol Pablo, como lo vemos en la carta a Filemón, estaba abogando por Onésimo, así como Jesucristo aboga ante el Padre por usted y por mí. Personajes que son mencionados en la carta de Filemón son varios, solamente algunos mencionados. Es, por ejemplo, comenzando con Pablo, Filemón, ese hacendado rico en cuya casa se reunía la iglesia; Onésimo, ese esclavo fugitivo; Timoteo, que ya sabemos quién es; Apia y Arquipo, se dicen que eran familiares de Filemón. No se da más información sobre ellos, sobre Apia y Arquipo, solo que se menciona ahí que son compañeros de milicia, ¿no? Al final también en la despedida mencionan a Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Vamos a ver a continuación algunos valores adicionales también que nos ofrece la carta a Filemón. Habla del amor, habla de la humildad, de la integridad, también de la generosidad, y también habla y nos enseña de la sabiduría para manejar las cosas. En esta carta también podemos ver doctrinas o enseñanzas acerca del perdón principalmente, y escuche bien, y la igualdad de todos los seres humanos. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar y a demostrar, la igualdad entre todos los seres humanos. Sin embargo, siempre la sociedad pues ha estorbado todo lo que Dios quiere establecer. Por ejemplo, pues para Dios no es correcto que se asesinen niños, bebés, sí, inocentes, aún en el vientre de su madre. Eso está prohibido por Dios. Sin embargo, la sociedad lo hace. En este sentido también, aunque la palabra de Dios enseñaba en aquel tiempo que todos somos iguales ante Dios, pues la sociedad seguía manteniendo esclavos. Bueno, esas son las contradicciones de las personas que quieren vivir fuera de la voluntad de Dios, y esa es una realidad. También por eso nos acercan por intereses personales. Eso es lo que nos enseña también Filemón. Si hacemos un bosquejo del libro, pues vamos a decir, ya prácticamente lo hicimos. Sin embargo, vamos a leer todo el libro de Proverbios, todo, ¿verdad? Son 25 versículos nada más. Y como le digo, le garantizo que no vamos a tomar ni 7 minutos. Bueno, vamos a tomar más porque voy a ir haciendo algunos comentarios edificantes para usted y para mí. Pero concretamente vamos a iniciar leyendo el capítulo 1 y único capítulo del libro de Filemón, en donde, como siempre, la característica del apóstol Pablo en todas sus cartas es presentándose y saludando, y cuando enviaba estas cartas, ¿no? Filemón, capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, literalmente, y el hermano Timoteo, o sea, estamos juntos, al amado, a ti te lo envío, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, diciéndole el apóstol Pablo a Filemón. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues empieza a hablar, bueno, saluda y luego empieza a hablar acerca del amor y la fe de Filemón. O sea, esto es, le reconoce que sus acciones, que todo lo que él está haciendo son cosas que están agradando a Dios. Le dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios, dice el apóstol Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, amas a Dios y Dios te ha enseñado a amar a todos aquellos que están apartados para Dios, aquellos que son sus hijos. Y dice, para todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, no proviene o emana solamente de un corazón, pues, que desea hacer las cosas bien, sino que, acuérdense, emana porque estamos obedeciendo a Dios.
Usted y yo debemos obedecer a Dios, y al obedecer a Dios va a emanar lo de Dios en nosotros. Versículo 13. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En esta frase, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La traducción del lenguaje actual dice, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Esto es, simple y sencillamente, está haciendo el trabajo de un cristiano, de un servidor de Dios, que está interesado por la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, a partir del versículo 8, entonces, después de haber reconocido esa madurez, esa entrega, esa pasión de Filemón, ahora intercede precisamente por Onésimo. Dice lo siguiente, Filemón 1:8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, te puedo dar una instrucción directamente, pero más bien te ruego por amor, no lo voy a hacer así, siendo como soy. Fíjese, dice, ya soy muy viejo, anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, por causa de Cristo estaba en la cárcel. Te ruego, dice el versículo 10, por mi hijo Onésimo. Ahora ya está involucrando y le está diciendo que tiene una persona que se llama Onésimo y que se ha convertido. Cuando dice por mi hijo Onésimo, está diciendo que se convirtió ya a Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. Se lo presenta pues ahora como un creyente. Sigo leyendo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, aquí tenemos que aclarar, como siempre, porque pues hay gente que puede hacer una tergiversación de esto. Dice, a quien engendré en mis prisiones, o sea, tuvo un hijo, le visitaba a alguien, alguna mujer, y tuvieron relaciones, y tuvo un hijo, y engendró a Onésimo en sus prisiones. No, está hablando espiritualmente, un hijo espiritual, ¿sí? Con la palabra de Dios, provocó que la palabra de Dios resplandeciera en el corazón de Onésimo, y nació en esa nueva vida como hijo de Dios, y ahora vamos a llamarle hijo espiritual de Onésimo. Eso es lo que quiere decir, a quien engendré en mis prisiones. O sea, le compartí el evangelio y nació para Cristo. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Se diga? En otro tiempo pues tú lo tenías como esclavo, y hasta yo pienso que lo andabas buscando, y tú lo consideras como si fuera una persona inútil, pero ¿sabes qué? Ahora en Cristo Jesús, su conversión a ti y a mí nos va a ser útil. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente, antes Onésimo para ti fue un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. El cual dice, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, o sea, te lo voy a enviar. Y fíjese bien lo que le dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Esto es, sabían tanto el apóstol Pablo como Filemón, como Onésimo, cuál era el castigo, cuál pudiera ser el castigo, cuál pudiera ser lo que le aconteciera cuando lo encontrara Filemón a su esclavo Onésimo, que salió huyendo y además le robó. Pero le dice, recíbele como a mí mismo. Esto es, perdónale la deuda. Esto es, hay que declararlo inocente ya de toda culpabilidad. Aunque si Onésimo verdaderamente se convirtió en Cristo, iba a llegar y se iba a poner a las órdenes, a pedir perdón, a reconsiderar su vida y a decir, estoy aquí. Ahora sí que de una manera completa, plena, sin ninguna situación que no pueda acontecer, sino vengo a ser parte, ¿sí?, de lo que tú desees para mí. O sea, ponerse total y absolutamente a la orden,
sin ninguna, pues, cualquier cosa, o sea, se me fue la palabra, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, sin nada en contra, total y absolutamente. Dice lo siguiente, yo quisiera, versículo 3, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, habla de un respeto, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, ¿sí? Así es. La palabra que quería decir incondicionalmente, tenía que ir Onésimo a ponerse a la orden de Filemón. Pero el apóstol Pablo sigue intercediendo por él, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, o sea, obligatorio, sino voluntario. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Esto es, se apartó de ti, Dios transformó su corazón y ahora va a regresar en una condición diferente. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, dice el apóstol Pablo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Dice, recíbelo, o sea, no vayas a hacer diferencias, no, es que espiritualmente si eres hijo de Dios y te tengo que amarte como hermano, pero ahora sí que yéndonos a aplicar la ley, pues necesito hacer esto contigo, ¿no? Castigarte y hasta con la posible opción de crucificarle. Cosa que pues la escritura no narra, pero creemos tanto en la conversión de Onésimo como en la verdadera convicción como cristiano de Filemón. Sigue diciendo, versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, o si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí, te me debes también. Y luego le dice el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y le dice aquí, o sea, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. Entonces dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, ¿sí? O sea, dame ese regalo, ofréceme eso. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Prepárame alojamiento porque pronto voy a estar ahí contigo. Ahora, esto es ya prácticamente el mensaje de la carta a Filemón. Solamente viene ya la despedida. Pero fíjese bien, Pablo esperaba con este último versículo, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora, en esta frase vemos que Pablo esperaba y deseaba que en respuesta a las oraciones de la iglesia, pues se reuniría, iba a tener la oportunidad de regresar a Colosas, a la casa de Filemón, y que creía que podía ir a visitarles o que iba a poder visitarles. La escritura no dice, no nos menciona si tal deseo se cumplió, no es fácil saberlo. El mismo Pablo no sabía si tendría la oportunidad de regresar a Colosas, no hay evidencia. Pero fíjese bien qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo eso,
te escribo, bueno, prepárame también alojamiento. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Simple y sencillamente estaba preparando para que se le recibiera a Onésimo de la forma que le estaba recomendando, que estaba escribiendo el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo dice, pero voy a ir yo también, y cuando el apóstol Pablo fuera a la casa de Filemón, pues iba a ver si verdaderamente, o iba a corroborar si verdaderamente Filemón había hecho pues lo recomendado por el apóstol Pablo con Onésimo. Lo más seguro es que no fue. Sin embargo, dejó eso pendiente. Prepárame a mí también alojamiento, pero más con la intención de decir, quiero ver con mis propios ojos, o quisiera ver con mis propios ojos, que está recibiendo y tienes a Onésimo verdaderamente, pues que le has perdonado, que le has recibido, y que sí, efectivamente, a lo mejor está trabajando para ti para pagar aquello que tomó, que te robó. Bueno, eso es lo que prácticamente el apóstol Pablo estaba sembrando en el corazón de Filemón. Quizás vaya y lo corrobore. Y viene ya el versículo 23, que es el saludo, la despedida y la bendición final. Filemón 1:23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús, también está aquí por causa de Cristo. Marcos, Aristarco, Demos y Lucas, mis colaboradores. Y luego termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Termino con lo siguiente, iglesia. Filemón es la más breve de las epístolas del apóstol Pablo. Filemón es una carta personal que fue escrita aproximadamente en los años 60-62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Pero ¿qué vemos en esta carta? De todo lo que leímos, iglesia, ¿qué vemos en esta carta? En esta carta, precisamente, nos ministra para que usted y yo aprendamos a hablar de Jesús a otros. En este caso, el apóstol Pablo a Onésimo, pero no solamente a él, sino a muchos, ¿no? A muchos otros hombres y mujeres. Pero eso es lo que nos inspira también a nosotros. Tenemos que compartir de la palabra de Dios. También en esta casa vemos que debemos comprender, usted y yo, del perdón de Dios para usted y para mí, porque si nosotros sabemos verdaderamente y valoramos el perdón de Dios, el perdón que hemos recibido de Dios, entonces sabemos verdaderamente la herencia que hemos recibido en Cristo. Ahora, hay algo bien importante también que nos enseña la carta a Filemón. La persona piadosa está siempre dispuesta a restaurar cualquier relación que se haya dañado. La persona que es creyente es una persona que es hospedadora, le gusta compartir su casa con la familia cristiana, le gusta compartir alimento con la comida, con la familia cristiana. Y también le gusta compartir sus posesiones con la gente que tiene necesidad. Las personas cristianas, los hijos de Dios, todos nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo y seguimos sus pasos, sabemos esto y lo hemos comprobado, usted lo ha comprobado, yo lo he comprobado, que constituye una mayor bendición el dar que recibir. Constituye una mayor bendición el ser hospitalario que con aquellos que reciben, ¿sí?, de nuestra hospitalidad. Acuérdese, un principio elemental en la palabra de Dios, y ya lo mencioné, es que es más bienaventurado dar que recibir. Filemón, la carta a Filemón, la epístola a Filemón, esa carta pastoral directamente a la persona de Filemón y que es aplicable también para toda la iglesia. En un solo capítulo, iglesia, tenemos una grande bendición para nuestras vidas. Esa es la carta a Filemón. Nos enseña prácticamente de cómo conducirnos como cristianos. Nos habla principalmente del perdón para que podamos comprender el perdón que Dios tuvo para con nosotros. Amén, iglesia. Terminamos pues
con esta pues pequeña comentario de lo que es de la carta a Filemón. Damos gracias a Dios. Mi Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias mi Dios por tu bondad, misericordia, amor. Gracias Padre por enseñarnos a vivir conforme a lo que tú has establecido. Gracias Señor por cada uno de los consejos que vemos aquí en tu palabra. Y mi Dios, grandes riquezas espirituales encontramos en un solo capítulo en este libro que tiene un solo capítulo, 25 versículos, Padre, que son de grande bendición para todos nosotros, Rey. Gracias mi Dios por amarnos, gracias Padre por enseñarnos a vivir, gracias mi Dios por enseñarnos a compartir todo lo que tú nos has dado también. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos Padre bendiciones para nuestras vidas y para todos aquellos que están ahí, recibiendo también de tu consejo a través de estas transmisiones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.